Hola amigos, bienvenidos. Esto es Retro Gamer Pro. Hola nuevamente, una vez más, todos ustedes sean bienvenidos a esto, que es Retro Gamer Pro. Y el día de hoy vamos a checar a un juego de arcade llamado Gulf Storm, que en español es Tormenta del Golfo. Uno más de la lista de los no conocidos, pero al final para eso estamos aquí, para ver de qué se trata ese juego, a ver de qué es. Bueno, por el puro nombre yo supongo que es también uno más de guerra, pero pues al final para eso estamos aquí. Sin embargo, no olviden que el recordar es vivir, y qué mejor si es jugar. Así que vamos a ver hasta qué año nos tenemos que regresar en el tiempo y poder ver a este juego. ...1991... Bien, ya estamos aquí con este juego de principios de los 90, pero yo le veo un semblante así más como un poquito más retro que eso. Pero bueno, vamos a ver cuántos créditos son los que acepta y esperemos que podamos terminar el juego. Ahora estoy viendo que hay varios vehículos. Oh, ya. Aunque vamos a y una vez vámonos por los 50. Supongo que vamos a poder usar todos esos que están ahí, lo que es la moto, el aquamoto y el helicóptero. Iniciemos. No, gracias. Esos 4 espacios ni siquiera alcanzan para poner un nombre completo. A ver. De repente salieron demasiados poderes. Pero como siempre he dicho, ya una vez que ya se sabe que si hay muchos poderes es porque sí tienen que ser los ataques o las balas necesarias para matar a los enemigos. Miles y miles. ¿Es que se supone que son troncos? ¿Qué rayos? Y al parecer ese es el límite de la mejora. Lo que es el arma, no hay gran cosa. Estoy viendo que era de esperarse. Mueres y te quitan eso. Tómala. No me habían eliminado y de repente tómala, hermano. ¿Qué me mató ahí? Ahora ese poder que tiene este vehículo como que no es la gran cosa, la verdad. Tómala, amigo. Ok, creo que hay que esperar a que terminen. Sí, ahí lo que pude ver es que tiras un poder y hay que esperar a que desaparezcan esas esferas y luego tirar el otro para que cause más efecto. ¿Qué onda?
O es que me mataron y no me perdonaron así, no manches. Fue un doble knockout ahí como muchas veces. Y me estaban pidiendo que pusiera un crédito más. ¡Oh! Tómala, amigo. Oh, no inventes. ¿Qué tal? Oh, qué barbaridad, no. No puede ser. De repente se puso muy asquerosito este juego. Ah, qué barbaridad. Será mi último poder. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! Yo solito me entregué ahí. De la Kuamoto nos vamos al helicóptero. Tómala, amigo. El tamaño de ese jeep ha de ser un jeep gigante porque pues, se ve extremadamente mucho más grande que el helicóptero. El helicóptero se ve así como mal, amigo. Oh, no puede ser. Ah, no manches. Está medio cañón este juego. ¡Qué barbaridad! Oh, sí me alcanzó a esa cosa.
Ya casi lo iba a matar al reverendo. Qué insolencia. ¿Qué hubo? Si me mataron. ¿Qué onda? Estos cuates se mueven de una manera muy salvaje, muy asquerosa. Ahí vienen los jeeps gigantes. Que se ve la verdad chafa. Y luego los tanquecitos así bien miniaturas. ¿Qué onda con estos cuates? Ahora resulta que los jeeps son más grandes que los tanques. Qué verdad. Oh, solito me fui a embarrar ahí con ese cuate. Oh, qué barbaridad. You did very good, no manchen. ¿Qué es eso? ¿Una bicicleta o qué? Porque si eso es una moto, no manches, se veía como una moto eléctrica. ¿Qué onda? Ahora hay otros juegos que arrojas lo que es el poder y como que te protege, ¿no? Pero aquí no les importa, si lo arrojaste y aún así te cae una bala, mueres, pelas. Ah, de nuevo yo solito me fui contra esa cosa, no inventes. Oh, no me moví. ¿Qué onda? ¿Por qué no se mueven esas motocicletas? ¿Qué onda? ¿Qué juegos tan extraños me cae? Como si fueran invencibles las motitos esas, no manches.
Por favor, vamos al otro nivel. Oh, tómala. Siento que la música como que no va con el tipo de jueguito que es. Oh, ese cuate me agarró por la retaguardia. Como muchos jueguitos de estos traicioneros. Puede ser. ¿Qué onda? ¿Qué onda con sus ataques traicioneros? Que no son suficientes las motos, sino que también ya se unieron unos autos ahí. Me pregunto qué pasó con la música. Bueno, de igual manera, así que digas qué melodías tan extraordinarias, la verdad, nada que ver. Bien, entonces, ¿cuál es la gran historia detrás de este juego? Pues no hay historia como tal, así que entonces me voy a dar la libertad de pensar en que este juego está basado o es una referencia a lo que es o lo que fue más bien la guerra y que fue protagonizada por Irak versus Estados Unidos. Sin más que agregar, entonces nos vamos a lo que es mi opinión sobre este juego. Así que a este vamos a imaginar que lo amarramos a un yonque y lo arrojamos por la borda cuando vamos cruzando en un barco pirata en lo que es en medio, en el centro de lo que es el Triángulo de las Bermudas. Y sí, se va a ir directamente a esa lista negra de los de... ¿Para qué? Y es que no sé si este fue un juego de esos, de los creados al vapor,
en lo que es en medio de la guerra o algo así por el estilo, y por ende es malo, o sea que es realmente malo en general este juego, comenzando con lo que es la música. Y además hay que agregar esta irregularidad en lo que son los tamaños a escala de los personajes que salen en este juego, y me refiero obviamente específicamente a los vehículos aéreos que parecen avioncitos de papel por el tamaño, jeeps gigantes, tanques así como del tamaño de la película de Toy Story por lo pequeñitos que son. Esto solamente por mencionar algunos. Sí, en el jueguito puedes usar múltiples vehículos como lo que es el aquamoto, el helicóptero y lo que es una motocicleta, pero al final X. Y es que, ¿qué me dicen de esa supuesta motocicleta? Que yo no sé ustedes, pero he visto bicicletas a las cuales les hacen adaptaciones con estos motorcitos. Pues ahora sí que, como dice la canción, pues ni más ni menos. No sé cuántos pequeños hayan sido estafados por esta máquina, pero y como que todo para qué, el invertir tanto dinero para que al final solamente sea una imagen guanga donde capturaron al cabecilla que está al frente de esta organización o ejército, así como de chale, qué asco, qué verdadera porquería. Este juego es entonces acreedor a una sola estrella. Así es entonces como llegamos hasta el final de un episodio más de Retro Gamer Pro. Espero que este haya sido de su agrado. Viendo así, suscríbanse a nuestro canal. Si es que no les gustó tanto, también definitivamente los invito a que se suscriban al canal. En algún momento tenemos que sacar algún juego que les traiga algún recuerdo, algún juego que en su momento haya sido de su agrado, así también como pedirles que nos regalen lo que es un retro like, el que compartan nuestro contenido con gente que le guste este mismo tipo de cosas. Y ya finalmente, como siempre, el invitarlos a que chequen los episodios anteriores. Nos vemos en un episodio más de Retro Gamer Pro y recuerden, amigos, esto fue Retro Gamer Pro.